Hola, bienvenidos al cuarto tutorial rápido de Filmmaker. Hoy vamos a ver cómo ordenar portales dinámicamente. Es una función que creo que está bien usarla, pues, igual que comentaba en el último vídeo, cuando tienes sobre todo pocos registros, aunque al final del vídeo voy a dar más de puntos importantes que considero a la hora de decidir si implementarlo o no. Dicho esto, vamos a ver cómo funciona. Ya sabéis que Filmmaker, por desgracia, no tiene ningún paso del guión que sirva para ordenar un portal, cosa que estaría bastante interesante, pero como no la tiene, cuando lo necesitas por X motivo, pues es necesario buscar alternativas. La que yo os voy a comentar es una que vengo usando hace tiempo, funciona bastante bien. Y he visto por internet que hay más gente que usa métodos similares y por lo tanto creo que puede funcionar bien. Como veis, aquí tenemos la tabla de detalle, en el cual sería como una lista de contactos ficticios, en el cual si damos clic en la cabecera se ordena alfabéticamente de forma ascendiente y si vuelvo a darle de forma descendiente. Para hacer eso, lo primero sería en la base de datos, en la tabla detalle, crearíamos un campo de tipo numérico que lo podemos indexar para que funcione más rápido. Y en cuanto a la base de datos, solo hay que hacer eso. Una vez creado ese campo, tenemos tres partes importantes. La primera es que el portal estaría ordenado por este campo que hemos creado de tipo numérico, de orden, de forma ascendiente. Y luego que la cabecera, ya sea un texto o un botón directamente, tenga puesto un guión que ahora veremos con más detalle. Como parámetro del guión, para hacerlo más fácil de implementar, tengo puesto el nombre del campo, el cual ordena cada botón. En este campo el del nombre, en este el del apellido y en este el de la ciudad. Entonces, cuando tenemos esto configurado, crearíamos un guión, el cual es este de forma simplificada, en el cual lo primero que haríamos es coger el parámetro que le hemos pasado, que en este caso es el campo de ordenación. Esto evidentemente se puede hacer de muchas otras maneras. Le puedes pasar un número y que luego aquí, según el número, coja un campo, etcétera. Yo esta es la que encuentro más rápida de implementar porque para una tabla de detalle solo necesitas un script y pasándole solo el campo de la ordenación, este guión se encarga de hacer el resto. Entonces, primero de todo, cogemos el parámetro del guión, que sería el nombre del campo por el cual lo vamos a ordenar. En segundo lugar, utilizaríamos la función de execute SQL para poder coger una lista de IDs de la tabla detalle, como podemos ver aquí, de la tabla detalle, ordenado por el campo de ordenación, que es el que hemos pasado a través del parámetro del script. Y por último, comprobar que si es el mismo campo que ya habíamos usado la última vez, lo ordene de forma descendiente. ¿Vale? Ahora, según vayamos viendo el resto del guión, veremos cómo encaja todo esto. Aclaración rápida por si alguien no ha usado nunca el execute SQL. Sería que los nombres de los campos siempre van simplemente el nombre, sin el nombre de la tabla delante ni nada, y van siempre entre comillas. Tiene un par de detalles de este tipo, pero por lo demás es lo mismo que usar SQL vía web con el MySQL o cosas similares, ¿vale? Entonces, una vez tenemos una lista de IDs ordenada con la ordenación que queremos, lo que haríamos es, en este caso yo tengo hecho ejecutarlo en una nueva ventana para que al usuario no pierda de vista lo que estaba haciendo ni el foco. Congelaríamos la ventana para que vaya más rápido. Estableceríamos la captura de errores en el caso de que no haya registros o cualquier otro problema que no le salte un error al usuario. Iríamos a la presentación de la tabla de detalle y haríamos un loop
en el cual en cada registro cogeríamos la ID, comprobaríamos la posición de esta ID en la lista que tenemos y la pondríamos en el campo que hemos creado antes del orden. Así de forma general, este es el funcionamiento. Es decir, nosotros cogemos un campo de ordenación, cogemos una lista de IDs de los registros ordenada con esa ordenación. Luego vamos registro por registro o haciendo un reemplazar registro en todos los campos, en el cual buscamos con la ID de ese registro en qué posición está y la introducimos. Y de esta forma el portal, al refrescarlo o al consignar los registros, ya se ordenaría de la manera que queremos. Para el tema de encontrar la posición, hay varias funciones que podéis usar, o incluso podéis crear la vuestra misma o lo que vosotros queráis. Esta es la forma, yo creo que más sencilla que he encontrado, que es coger la lista y añadirle antes y después el símbolo del parágrafo, que es el que del párrafo, perdón, que es el que se usa para crear las listas. Haríamos lo mismo con la ID de búsqueda y de esa manera podríamos encontrar la posición de esta ID dentro de la lista, coger todo lo que hay a la izquierda y quitar lo que hay a la derecha y contar el número de valores que hay en esa lista. De esa forma encontraríamos la posición de la ID dentro de la lista. Entonces, una vez hecho esto, ya funcionaría el portal de manera correcta y podríamos ordenarlo de la manera que quisiéramos. Creo que me he olvidado de decir que, por último, después de cerrar la ventana y consignar los registros y eso, guardaríamos en una variable local. También se podría usar en un campo global, por ejemplo, o en un campo relacionado, donde queráis. Y si coincide con el campo que hemos ordenado, lo dejaríamos vacío para que la próxima vez ya vuelva a funcionar correctamente. Y si no, pondríamos el campo actual de ordenación. Con esto es lo que usamos en la query para saber si lo tenemos que ordenar de forma ascendiente o descendiente. Y hasta aquí sería el funcionamiento, ¿vale?, genérico de cómo ordenar portales dinámicamente. Así como resumen general, lo que hacemos es tener un campo reservado para el orden, en el cual le asignamos la posición según la ordenación que queremos, y al estar ordenado el portal con ese campo, pues ya se haría de forma normal. Como os comentaba al inicio del vídeo, me gustaría comentar un par de puntos rápidos sobre detalles que tenéis que tener en cuenta a la hora de usar esta funcionalidad. La primera es que, evidentemente, como os decía en el vídeo anterior, si tenéis demasiados registros con demasiados cálculos, pues todo esto, tanto a la hora de actualizar la ordenación en la tabla como a la hora de que se ordene directamente por el propio FileMaker, puede bajar bastante el rendimiento, como sabéis. Este sería el primer punto. El segundo punto sería que esto funciona de forma global, es decir, si un usuario ordena el portal y luego otro usuario accede al mismo portal desde otro ordenador, también vería la misma ordenación que dejaste tú. Y por último, también comentar que cuando se crea un nuevo registro, ahora mismo no se le está dando ninguna ordenación. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es ya sea guardar la ordenación actual en algún registro de configuración o lo que sea, y a la hora de crear un registro, comprobar esa ordenación, comprobar cuál sería el orden del nuevo registro que hemos creado dentro de esa ordenación, para que cuando el usuario vuelva a esta tabla ya lo vea en la posición correcta sin tener que volver a ordenarlo. Por toda esta serie de cosas, que es un poco complejo, porque también se podría hacer que lo que hemos hecho a través del script se hiciera a través de un campo calculado. El problema es que entonces costaría mucho más rendimiento, porque cada vez que vemos el portal
calcularía todos los registros, en qué posición está cada uno, cuál es la ordenación, y eso sí que tengo comprobado que es demasiado lento. Entonces el punto medio podría ser este, que tú lo calculas y guardas la posición de los registros a la hora de ordenar, pero a la hora de visualizar ya no haga ningún cálculo para que funcione de manera más fluida y con un mayor rendimiento. Dicho esto, espero que os haya servido de utilidad el vídeo. Si necesitáis comentar alguna cosa o queréis que veamos algún tutorial rápido concreto en el futuro, podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias.